Escucha. No es el ruido de la calle, ni el murmullo de la gente. Es el zumbido constante en tu bolsillo. El mundo moderno no quiere tu dinero, quiere algo mucho más caro, tu atención. Cada notificación es un asalto. Cada scroll es una pequeña derrota en la guerra por tu propia mente. ¿Alguna vez has sentido que tu cerebro ya no te pertenece? ¿Que eres simplemente un pasajero en un tren que se mueve a la velocidad de un algoritmo diseñado para mantenerte adicto, ansioso y vacío? Hoy, esa invasión se detiene. Los antiguos estoicos no tenían smartphones, pero tenían algo peor: imperios cayendo, plagas y traiciones. Ellos entendieron que el único territorio que realmente puedes gobernar es el que está entre tus orejas. Marco Aurelio lo llamaba la ciudadela interior. Un fuerte que nadie puede tomar a menos que tú entregues las llaves. Mírate ahora. Estás aquí porque sabes que algo anda mal. Porque sientes que tu enfoque se ha fragmentado en 1000 pedazos de cristal roto. Estás aquí para reconstruir los muros de tu ciudadela. No con piedra, sino con voluntad. Este vídeo no es entretenimiento. Si buscas una distracción rápida, este no es tu lugar. Este es un entrenamiento de 30 minutos. Un contrato de silencio entre tú y yo. Durante la próxima media hora, el mundo exterior dejará de existir. No hay mensajes que responder, no hay noticias que ver, no hay nada más que tu respiración y estas verdades eternas. Respira hondo. Siente el peso de tu cuerpo. Bienvenido a la ciudadela de mármol. Vamos a recuperar tu vida, un minuto a la vez. No estás aquí para aprender a relajarte. Estás aquí para aprender a luchar. El estoicismo no es una manta caliente, es una espada fría. Es la herramienta con la que vas a cortar los hilos que te atan a la gratificación instantánea y a la mediocridad digital. Mira esta estatua. Inmóvil, centrada, imperturbable. A partir de ahora, tú eres el mármol. El ruido del mundo es el cincel, pero tú decides si te rompes o si te dejas pulir hasta alcanzar la perfección de tu propia alma. El tiempo de ser una víctima de tu entorno ha terminado. Es hora de convertirte en el arquitecto de tu propio silencio. Respira una última vez con el mundo exterior, porque ahora, las puertas de la ciudadela se cierran. La distracción ha terminado. Si sigues aquí, después de estos primeros minutos de confrontación, es porque has pasado la primera prueba. Has demostrado que tu atención no es un juguete de los algoritmos, sino una herramienta incipiente de tu voluntad. El ruido rojo de la ansiedad se ha desvanecido. Respira. Siente cómo el silencio empieza a llenar el espacio que antes ocupaba el caos digital. No estás solo en este vacío, estás frente a tu propio potencial. Mira esta estatua. Un titán de mármol negro, imperturbable, poderoso, centrado. Es la visualización de una mente que ha reclamado su propia soberanía. Lo que ves no es solo piedra, es voluntad petrificada. Es la disciplina convertida en monumento. Estás a punto de embarcarte en un viaje para convertirte en este titán. La voluntad no es un don, es un músculo que se entrena en la oscuridad del silencio. Y tu entrenamiento empieza ahora. La mayoría de la gente vive esperando una señal. Esperando el momento perfecto, la motivación correcta, o que la ansiedad desaparezca mágicamente para empezar a actuar. Es una trampa mortal de la mente moderna. El estoicismo nos enseña que la motivación es un fuego fatuo, un fantasma que viene y va con el viento. La voluntad, en cambio, es un forja. No depende de cómo te sientas, depende de lo que decidas hacer. Piénsalo.
¿Cuántas veces has pospuesto lo importante porque no tenías ganas? Estás entregando tu poder a una emoción pasajera. Un estoico actúa a pesar de sus sentimientos, no gracias a ellos. La verdadera fuerza no es no sentir miedo o pereza, es sentirlo, reconocerlo y luego hacer exactamente lo que tienes que hacer. Tu voluntad es el cincel que da forma al mármol de tu vida. No esperes a que el cincel se mueva solo. Agárralo con fuerza y empieza a tallar. Tu atención es el recurso más valioso del universo. Es la energía con la que construyes tu realidad. Pero hoy, tu atención es un esclavo que trabaja para otros. Cientos de ingenieros de software, diseñadores y psicólogos están trabajando las 24 horas para robarte ese recurso. Y lo están logrando. Estás viviendo en un templo que otros han construido para ti, lleno de distracciones que te mantienen dócil y predecible. Reclama tu atención. Es un acto de rebelión. Cada vez que decides no mirar el teléfono, cada vez que eliges la profundidad sobre la superficialidad, estás colocando una piedra en los cimientos de tu propio templo. No es un acto de privación, es un acto de autoconquista. Estás recuperando el control de los planos de tu propia vida. Mira las venas de neón cian en el pecho de la estatua. Son el flujo de tu propia conciencia, recuperando su curso natural, lejos del ruido externo. Ya hemos establecido el contrato en el gancho, pero ahora vamos a sellarlo con compromiso. No estás viendo este vídeo, lo estás experimentando. Este no es un contenido para consumir, es un ritual para forjar. Siente el peso de tu propio cuerpo. Siente la quietud que empieza a rodearte. Estamos a punto de entrar en las enseñanzas más profundas, en los pilares de la ciudadela. Pero antes de hacerlo, necesito que tomes una decisión. ¿Estás aquí como un espectador pasivo o como un arquitecto activo? ¿Vas a dejar que estas palabras se desvanezcan en el ruido de tu mente o las vas a usar como herramientas para tallar tu propia realidad? Mira a este titán una última vez. Su poder no es externo, es interno. Y ese mismo poder, esa misma voluntad inquebrantable, está latiendo dentro de ti. Es hora de despertarla. El tiempo de ser una víctima del entorno ha terminado. Es hora de convertirte en el maestro de tu propio silencio. Entramos en el primer pilar de la ciudadela. Imagina que trazas una línea profunda en la arena bajo tus pies. A un lado, está el universo entero, al otro, solo estás tú. Epicteto, el esclavo que se convirtió en el maestro de los hombres más poderosos de Roma, nos dejó la enseñanza definitiva. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Parece una obviedad, pero es la medicina más potente contra la ansiedad que consume tu vida moderna. Casi todo tu sufrimiento, ese peso que sientes en el pecho al despertar, nace de ignorar esta distinción. Sufres porque intentas controlar lo que el mundo piensa de ti. Sufres porque quieres que el algoritmo te favorezca o que el pasado sea distinto. Estás golpeando tu cabeza contra un muro de piedra negra que no se va a mover. Toda esa energía que gastas intentando controlar lo externo es energía que le robas a tu propia soberanía. Mira la imagen frente a ti. Observa esa división perfecta. El lado sumergido en la sombra representa lo externo, el clima, la economía, las decisiones de tu jefe, la opinión de un desconocido en Internet. Nada de eso te pertenece. Nada de eso puede ser alterado por tu deseo. Ahora, mira el lado iluminado por el neón cian. Esa es tu voluntad. Ese es el único territorio donde eres rey. Ahí vive tu juicio, tu intención, tu deseo de mejorar y tu capacidad de decir no.
Un estoico no es una estatua fría sin sentimientos, es un titán que se niega a entregar su paz a cambio de cosas que no puede cambiar. Cuando dejas de pelear con lo inevitable, ocurre un milagro, te sobra una cantidad inmensa de fuerza para trabajar en lo que sí está bajo tu mando. La libertad no es hacer lo que quieras, la libertad es no desear lo que no puedes tener. Piénsalo por un momento. ¿Cuánto tiempo al día pasas preocupado por la percepción que otros tienen de ti? Eso es entregar tu felicidad a la merced de personas que ni siquiera te conocen. Es como darle las llaves de tu casa a un extraño. Un estoico entiende que la reputación es algo indiferente. Si alguien te critica, es su juicio, no el tuyo. Si alguien te alaba, es su opinión, no tu valor. Tu valor está en la integridad de tus acciones, no en el reflejo de una pantalla. Al enfocarte solo en lo que controlas, te vuelves invulnerable. Nadie puede decepcionarte si no esperas nada de lo externo. Nadie puede herirte si entiendes que el único daño real es el que tú mismo te haces al traicionar tus principios. Hagamos un ejercicio de poder ahora mismo. Identifica esa preocupación que ha estado drenando tu batería mental hoy. Pregúntate con honestidad brutal, ¿tengo el poder total de cambiar el resultado final de esta situación? Si la respuesta es no, entonces esa preocupación es ruido. Es un virus en tu sistema operativo que debes borrar. Reclama esa energía. Visualiza ese problema fuera de tu círculo de control y déjalo ir. No con ira, sino con una indiferencia heroica. Ser indiferente a lo externo es el acto de rebelión más grande que puedes cometer en el siglo XXI. Mantén tu enfoque en la luz cian. La ciudadela se vuelve más fuerte con cada distracción que decides ignorar. Prepárate, porque ahora que eres dueño de tu control, vamos a limpiar los excesos del mundo. Quédate un momento en este silencio. Siente la diferencia entre el hombre que eras hace 5 minutos y el hombre que decide, ahora mismo, dejar de ser un esclavo de las circunstancias. No eres una hoja seca que el viento de la opinión ajena puede arrastrar. Eres la montaña. Eres el mármol. Eres el arquitecto que decide que entra y que se queda fuera de su propio templo sagrado. La dicotomía del control no es una teoría, es tu armadura de guerra para el siglo XXI. Úsala. Atesórala. Porque una vez que comprendes que nada externo puede tocar tu esencia, te vuelves, por primera vez en tu vida, verdaderamente libre. Respira esa libertad, y prepárate para la purga. Has construido tus muros y has entendido tu poder interno. Ahora, toca purificar el sistema. Sé honesto contigo mismo, eres un adicto. Todos lo somos en esta era. Tu cerebro ha sido hackeado por ejércitos de ingenieros de software que entienden tu biología mejor que tú. Cada notificación, cada scroll infinito, cada vídeo de 15 segundos es un disparo de dopamina directamente a tu núcleo de recompensa. Estás viviendo en un estado de estimulación constante, un ruido eléctrico que ahoga tu verdadera voz interior. No puedes pensar con claridad porque tu mente está demasiado ocupada procesando basura digital. Hoy, le declaramos la guerra a ese ruido. Bienvenido a la purga. El silencio no es una ausencia de sonido, es la presencia recuperada de tu propia conciencia. ¿Qué es realmente un ayuno de dopamina? No es solo dejar el teléfono en otra habitación. Es una desintoxicación total de la gratificación instantánea. Durante las próximas horas, días o semanas, vas a cortar los hilos que te atan a cualquier placer que no requiera esfuerzo. Nada de redes sociales, nada de música de fondo para evitar tus pensamientos, nada de comida procesada,
nada de compras impulsivas. Es doloroso. Tu cerebro va a protestar con fuerza. Sentirás un aburrimiento insoportable, una ansiedad física y la urgencia de buscar ese disparo de dopamina. Abraza ese dolor. Es la señal de que tu sistema está empezando a resetearse. Es el sonido de los muros de tu ciudadela siendo reforzados. Cuando la mente se queda vacía de basura, es cuando las ideas verdaderamente grandes empiezan a brotar de las grietas. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora simplemente mirando una pared, dejando que tus pensamientos fluyeran sin interrupción? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro difícil durante 2 horas sin mirar la pantalla ni una sola vez? Esa es la fuerza que vamos a recuperar. No estás haciendo un ayuno por castigo, lo estás haciendo por dominio. Para volver a ser el dueño de tus propios deseos, en lugar de ser el esclavo de un algoritmo diseñado para venderte cosas que no necesitas. Mira la imagen del titán. Está solo en el vacío, y no tiene miedo. No necesita luces parpadeantes ni validación externa. Su luz viene de adentro. Él es el dueño del silencio, y tú estás a punto de reclamar ese mismo trono. Al final de este ayuno, descubrirás algo asombroso. Las cosas simples volverán a tener sabor. Una caminata en silencio será una aventura. Un libro será una experiencia inmersiva. Tu capacidad de enfoque se volverá un arma de precisión. No permitas que el mundo te diga qué desear. Decide tú qué merece tu atención. La dopamina barata es para los débiles, el enfoque profundo es para los reyes. Respira este aire limpio y vacío. La purga ha terminado, pero tu nueva vida apenas comienza. Prepárate, porque ahora que tu mente está limpia, vamos a aprender a amar lo que el destino nos depare. El oro está esperando bajo las grietas. Detente un segundo. ¿Sientes esa urgencia? Esa pequeña voz en tu nuca que te pide mirar otra pestaña, revisar una notificación inexistente o simplemente huir de este silencio. Esa es la cadena que te mantiene prisionero. El sistema ha sido diseñado para que el aburrimiento te parezca un castigo, cuando en realidad es el único suelo donde crece la verdadera genialidad. Al rechazar la dopamina barata, estás recuperando tu libertad biológica. Estás dejando de ser un consumidor pasivo para convertirte en un creador activo. No eres un algoritmo, eres una voluntad de hierro en un cuerpo de mármol. No permitas que el ruido exterior apague la música de tu propia alma. Mantente firme en el vacío. El oro solo aparece cuando el fuego ha quemado toda la basura. Has limpiado el sistema. Has construido los muros. Pero ahora llegamos a la prueba de fuego de la ciudadela. ¿Qué haces con tus cicatrices? El estoicismo no te pide que ignores el dolor, te pide algo mucho más audaz, te pide que lo ames. Amor fati. El amor al destino. No como una resignación pasiva o un simple aguantar, sino como una aceptación entusiasta de todo lo que sucede, sea bueno o malo a los ojos del mundo. Mira las grietas de oro en el pecho de este titán. En la tradición japonesa del kintsugi, cuando una pieza de cerámica se rompe, no se tira a la basura ni se ocultan sus pedazos. Se repara con oro líquido. El resultado no es una pieza arreglada, es una pieza nueva, más fuerte y mucho más valiosa porque su historia de supervivencia está escrita en su propia piel. Tú eres esa obra de arte en proceso. Cada fracaso, cada traición y cada momento de duda que has superado es una veta de oro en tu armadura de mármol. El fuego del titán Marco Aurelio,
el emperador que gobernó el mundo pero que luchó cada día por gobernarse a sí mismo, decía, el fuego que arde con fuerza consume todo lo que se le arroja y lo convierte en llama y luz. Tu voluntad debe ser ese fuego. Cuando algo malo te sucede, tienes dos caminos: dejar que te consuma o usarlo como combustible para tu propia evolución. ¿Perdiste un empleo? Es el combustible para tu reinvención creativa. ¿Te rompieron el corazón? Es el combustible para tu autoconocimiento y tu fortaleza emocional. ¿Cometiste un error que te avergüenza? Es el combustible para tu sabiduría futura. Un estoico no desea que las cosas sean diferentes, desea tener la fuerza de carácter para usar cualquier circunstancia a su favor. El amor fati es el superpoder definitivo, es ser invencible, porque nada de lo que el universo te arroje puede dañarte si decides que todo es una oportunidad para practicar la virtud. La danza con lo inevitable. Imagina que tu vida es una danza con el destino. A veces el ritmo es suave y melodioso, otras veces es caótico, ensordecedor y violento. El bailarín mediocre se queja de la música y se detiene. El maestro bailarín simplemente ajusta sus pasos y crea belleza con cualquier nota que suene, por extraña que sea. Deja de pelear con el pasado ya no existe, es ceniza fría. Deja de temer al futuro, el futuro es una sombra que aún no ha nacido. Solo tienes este latido, esta respiración, este instante presente. Y en este momento, eres perfecto tal como eres. Eres el resultado acumulado de 1000 batallas que has ganado, incluso aquellas que pensaste que habías perdido en el momento. Siente el calor del oro en tu pecho. Ese es tu poder. Esa es tu gloria interna. Ama tu destino, no porque sea fácil, sino porque es el único que tienes, y porque tú eres el único capaz de convertir ese destino en una leyenda de mármol y luz. El sello del oro. No huyas de tus grietas. No te avergüences de tus heridas. Son las pruebas de que has estado en la arena, luchando por tu alma. Cada vez que dices sí a la realidad, el oro se vuelve más brillante. Cada vez que aceptas lo que no puedes cambiar, tu ciudadela se vuelve inexpugnable. Quédate con esta imagen del titán Kintsugi. Eres fuerte porque te rompiste y decidiste unirte de nuevo con algo más valioso que el simple mármol. Eres invulnerable porque has aprendido a amar el fuego que te forja. Prepárate, porque ahora que has aceptado tu presente, vamos a enfrentar la verdad final. El tiempo se agota, y eso es lo mejor que te puede pasar. La distracción ha terminado. Si sigues aquí, después de 23 minutos de silencio y reflexión profunda, es porque has pasado la primera prueba. Has demostrado que tu atención no es un juguete de los algoritmos, sino una herramienta inquebrantable de tu propia voluntad. Pero ahora, la ciudadela te enfrenta a su verdad más cruda y libertadora. Mira este titán de mármol. Tan imponente, tan fuerte, tan lleno de oro, y sin embargo, se deshace. Memento mori. Recuerda que vas a morir. No es un grito de desesperación o una queja nihilista, es un susurro de libertad absoluta. La muerte no es algo que sucede en el futuro lejano, es algo que está sucediendo ahora mismo. Cada segundo que pasa, cada respiración que tomas, es un segundo que la muerte ya posee. El tiempo no se recupera, se consume. La urgencia de lo invisible. Piénsalo por un momento. ¿Qué harías hoy si supieras con certeza que el reloj no tiene más arena para ti? ¿Seguirías atrapado en esa preocupación trivial? ¿Seguirías postergando ese proyecto que hace latir tu corazón? La conciencia de la muerte es el filtro definitivo de la vida.
Limpia lo trivial y deja solo lo esencial. El estoico no teme a la muerte porque ha vivido cada minuto como si fuera un regalo completo y final en sí mismo. No dejes que la falsa promesa de un mañana te robe el poder del ahora. Tu vida real es esta respiración, esta palabra, este pensamiento. Todo lo demás es humo y espejos. Siente cómo el mármol se convierte en arena, no es una pérdida, es una transformación final de la materia al espíritu. El último acto de voluntad. Estamos llegando al final de nuestro contrato. En pocos minutos, la voz se apagará y las imágenes desaparecerán para siempre. Solo quedarás tú y el vacío. No huyas de él. Usa este recordatorio de tu propia finitud para encender un fuego interno que nada ni nadie pueda apagar. Sé amable, sé valiente, sé disciplinado. No porque el mundo te lo pida o te lo premie, sino porque el tiempo es corto y tu alma es vasta. Prepárate. El gran silencio se acerca. No es el final de tu camino, es el comienzo de tu vida real. Fuera de las pantallas. Fuera de las sombras de los demás. En la luz pura de tu propia verdad. Has recorrido el camino. Has visto al titán nacer del caos, dividirse en la dualidad, purificarse en el vacío, sanar con oro y desvanecerse en el tiempo. Ahora, la pregunta ya no es qué es el estoicismo. La pregunta es, ¿quién eres tú cuando apagues esta pantalla? No busques más maestros fuera de ti. No busques más validación en el ruido. La ciudadela no es un lugar al que vas, es un estado que construyes con cada decisión difícil, con cada deseo refrenado, con cada verdad aceptada. Llevas el mármol y el oro dentro. No permitas que el mundo vuelva a tallar tu figura. Sé tu propio escultor. Sé tu propio dueño. Sé, por fin, libre. El silencio que sigue no es vacío. Es tu nueva vida comenzando. Guárdalo. Protégelo. Vívelo. Has llegado al final de la ciudadela. Pocos dedican 30 minutos a su propio crecimiento en un mundo diseñado para la distracción. Solo por eso, ya eres diferente. Si este viaje ha fortalecido tu voluntad, considera formar parte de este espacio. Suscribirte es la señal que le das a tu propio algoritmo de que buscas excelencia, no solo entretenimiento. Pero este camino no termina aquí. Me gustaría saber, ¿qué obstáculos estás enfrentando hoy? ¿Qué principio estoico te gustaría que exploráramos a profundidad en el próximo vídeo? Escribe tu respuesta en los comentarios junto a la frase, mi voluntad es mi ciudadela. Tu opinión dará forma a los próximos capítulos. Gracias por tu tiempo. Ahora, regresa al mundo y actúa con virtud. Nos vemos en el silencio.